Bien, para el objetivo de este vídeo, que es presentar lo que es un ciclo termodinámico, ciclo de Otto y expresar el rendimiento, necesitamos que quede bien claro cómo son los principales procesos que podemos encontrarnos en un ciclo termodinámico representados en el diagrama Prewey. El primer proceso que tenemos son los isotérmicos. Los isotérmicos son unas hipérbolas, ya las hemos visto antes. Estas hipérbolas, pues claro, las puedo dibujar más o menos ceñidas a los ejes. ¿Y en qué se diferenciarán o qué circunstancia traerá que yo dibuje la isoterma, la hipérbola más o menos cercana al eje? Pues depende de la temperatura a la que sea la isotérmica. A ver, la isoterma quiere decir que el proceso está pasando a una temperatura constante. Por ejemplo, yo puedo ir desde el punto A, aquí, hasta el punto B, ¿vale? Pero esto va a ocurrir a una temperatura constante. ¿Pero cuál? Pues por ejemplo vamos a poner 300 Kelvin, ¿de acuerdo? Si el proceso está ocurriendo desde aquí hasta aquí, ¿vale? A', B', ¿de acuerdo? Pues en ese caso va a ocurrir también isotérmicamente, pero a otra temperatura, que va a ser 500 Kelvin, por ejemplo. Y lo mismo pasaría con la temperatura T3. Es decir, siempre las isotermas van a ser líneas así, de esta guisa, ¿de acuerdo? Y en ellas todos los puntos tienen que cumplir unas condiciones, es decir, todos los puntos que están unidos por esta línea azul tienen un valor de presión y volumen. Bueno, pues siempre el producto de presión por volumen va a dar lugar a una constante. Lo que pasa es que la constante va a ser diferente si estoy en la isoterma azul, naranja o roja, ¿de acuerdo? Porque corresponden a diferentes temperaturas por diferentes valores de la constante. Los procesos adiabáticos, en cambio, se caracterizan porque no se intercambia energía en forma de calor. Es decir, cuando nosotros vamos desde el punto, vamos a poner A, hasta el punto B, ¿vale? Es decir, el gas comprimido en un volumen 1 y le estoy pasando a un volumen 2, le estoy descomprimiendo en este caso, pues podrá haber un trabajo que estará relacionado con este área que hemos marcado aquí, como siempre los diagramas presión-volumen, pero el calor es cero, no está intercambiando energía en forma de calor. Esas adiabáticas, como veis, son curvas parecidas a las isotérmicas, pero son más verticales, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a quedarnos con esa idea y que son líneas curvas verticales más inclinadas o como queráis decirlo y ya nos sobra. Las isotermas, todos los puntos de esa línea verde se caracterizan porque su producto presión por volumen elevado a un número va a ser constante. Ese número en los gases monotómicos es 5 tercios. Esto es solo para gases monotómicos. En otros gases tiene otro valor. Pero bueno, para nosotros vamos a considerar que es 5 tercios. Bueno, pues ahora ya con el establecimiento de esas líneas isotérmicas y adiabáticas podemos intentar entender un poco la máquina térmica. La máquina térmica es simplemente, pues por ejemplo, la máquina de vapor. Nosotros vamos a quemar un combustible, vamos a generar un vapor y ese calor que estamos generando aquí, vamos a llamarle calor de entrada a la máquina, lo vamos a intentar transformar en trabajo a base de expansionar el gas, mover un pistón y ese pistón pues ya que mueva una rueda y haga lo que tenga que hacer. Es decir, aquí vamos a hacer un trabajo. Lo que ocurre es que parte del calor no se va a transformar en trabajo porque se va a disipar en un calor que va a desprenderse hacia el exterior, un calor de salida. Para que la máquina térmica funcione continuamente, tiene que funcionar en un ciclo, es decir, el pistón tiene que desplazarse hacia la derecha y después volver a su posición inicial para volver a empezar. De ahí lo del ciclo. Bueno, en una máquina térmica se suele representar de esta manera, en el cual el pistón para nosotros sería el circulito, que es donde se va a ejercer el trabajo, donde se va a realizar este trabajo, W. La caldera sería el foco de temperatura caliente, que es el que nos proporciona ese calor que vamos a intentar transformar en trabajo. El calor que se pierde al exterior, el exterior sería el foco frío, el de baja temperatura, sería el calor QSO-S. En general, evidentemente, todo el calor generado, toda esta energía generada se va a transformar o en trabajo o en calor, ¿de acuerdo? Aquí estamos teniendo en cuenta valores absolutos, porque el trabajo y calor pueden tener signos según se ha cedido o absorbido, pero vamos a suponer que es todo positivo para poder comprender que si yo tengo aquí 5.000 julios, pues 3.000 irán aquí y 2.000 irán allá.
¿De acuerdo? En valores absolutos. Bueno, pues el rendimiento es cuánto trabajo yo puedo producir a partir de una determinada cantidad de calor. Y eso viene con esta primera parte de esta expresión que acabo ya de poner aquí. Esto es el rendimiento, ¿m? Y está expresado aquí en tanto por 1. Si multiplico esta expresión por 100, tendría el porcentaje. Y sería eso, trabajo partido por el calor que he generado. Si sustituyo el trabajo despejando aquí, pues tendría la segunda parte de la expresión. ¿M? Pero quedémonos con la que hemos recuadrado. ¿Cómo se representan los ciclos en diagrama presión-volumen? Pues es muy fácil. De alguna manera, con líneas que tenemos isotérmicas, adiabáticas, isócoras, yo qué sé qué, yo parto de este punto y vuelvo al mismo punto. Doy una vuelta, doy un garbeo, pin, y vuelvo aquí. ¿De acuerdo? Bien, pero hay muchas formas de ir y volver al mismo punto. Así que vamos a presentar la típica para un motor diésel. Esto es un motor diésel. Entonces, un motor diésel consta de 4 pasos que los vamos a describir. Una vez que tenemos el volumen máximo del pistón, del motor, con la mezcla de gasóleo y aire, lo vamos a comprimir. Lo va a comprimir muy rápido, de tal manera que no va a dar tiempo a que pierda o gane calor. Es por tanto una compresión adiabática. Entonces salimos con esta línea que es adiabática. Adiabática va a significar que calor es cero, ¿de acuerdo? Y el trabajo, por cierto, sería todo el área que está por aquí, que no la voy a rayar, ¿de acuerdo? Este trabajo sería positivo. Después explota la mezcla por compresión y lo que va a hacer es entrar en juego una cantidad de calor y pasar el pistón a ocupar, a desplazarse y dejar más volumen para el gas que lo que contiene. Es decir, pasaríamos del punto B al punto C por un proceso que se va a hacer a presión constante. ¿De acuerdo? Esto es un proceso isóbaro. Después el gas se va a seguir descomprimiendo para volver al punto inicial, pero lo va a hacer de forma rápida y adiabática. ¿Vale? Va a sufrir una profunda descompresión. Y volvemos ya otra vez al volumen 1. Volvemos luego a la presión inicial al escaparse los gases calientes al exterior. Este primer calor sería el que genera el calor del fuego caliente, que sería el producido por la explosión del combustible. Ese calor se va a desprender parte de él hacia el exterior por el tubo de escape, por ejemplo, o por el calor irradiado por el motor. Y el trabajo sería el área comprendida entre la gráfica y los ejes. Sí, pero es que entre estas líneas sería un trabajo, como vamos hacia la derecha, de un signo, y el que vamos aquí a la izquierda vamos con el otro signo, se restarían. Bueno, en definitiva, en un ciclo el trabajo es simplemente, como un positivo negativo, nos quedaría solo el que queda encerrado dentro del ciclo. Esto sería el trabajo. ¿De acuerdo? Bien, este es el ciclo diésel, que está formado, hemos visto, por dos adiabáticas, una isóbara y una isócora, que es la última que no la habíamos dicho. El otro ciclo que tenemos es el ciclo Otto, que es el de los motores de gasolina, que son diferentes, funcionan de una manera diferente. Bueno, aquí el ciclo ha empezado de otra manera, pero bueno, para que nos hagamos una idea, sería, vamos a suponer que partimos de aquí, por buscar el mismo diagrama de flujo que teníamos allí. Lo que vamos a ocurrir es que vamos a comprimir, vamos a calentar, bueno, vamos a ir por aquí, venga, vamos a hacerlo tal como viene en la gráfica. Vamos a producir un calentamiento aquí, en el que el volumen no va a cambiar, o sea que esto sería un proceso isócoro. Después se va a comprimir adiabáticamente, se va a producir un enfriamiento y luego una expansión por la explosión del gas. Este sería el ciclo Otto de 4 tiempos. Como veis, son 2 adiabáticas y 2 isócoras, ¿vale? Eso es la diferencia entre los ciclos de gasolina y diésel. Funcionan de diferente manera y van a tener diferente rendimiento a la hora del calor que produce el combustible para aprovecharlo en trabajo. Eso sí, lo que rayo sería el trabajo producido. Pero el ciclo que a nosotros nos interesa, eso como ejemplo, es el llamado ciclo de Carnot. El
El ciclo de Carnot se caracteriza porque es teóricamente el que más rendimiento podemos tener. Es decir, el que de una determinada cantidad de calor podemos producir la mayor porcentaje posible de trabajo. El ciclo de Carnot se caracteriza por tener 2 adiabáticas y 2 isotérmicas. Es decir, nosotros, supongamos que partimos de aquí, pues tendríamos una expansión isotérmica, luego una adiabática. Fijaros cómo la isoterma es más tumbada y la adiabática es más vertical, por decirlo de alguna manera. Luego una compresión isotérmica y una compresión adiabática. El trabajo sería todo el área comprendida dentro del ciclo, y se puede mostrar que en este caso el rendimiento no solo es la parte que tenemos recuadrada aquí, sino que ese rendimiento, que por cierto ya digo que es el máximo, vendría de esta manera, muy sencilla. Es 1 menos la temperatura del foco frío partido por la temperatura del foco caliente. Siempre en Kelvin, ¿eh? Siempre en Kelvin. Esto es todo.